Bueno, muy buenos días. Les deseo mucho éxito en el seminario y congreso que están llevando adelante. La verdad que el tema de gestión de activos en lo personal es un tema que me interesa mucho. Yo básicamente, mis estudios de doctorado están asociados justamente a la gestión de activos de las carreteras, básicamente. Entonces, ver cómo poder sacarle más rentabilidad o hacer más óptimo la conservación de las carreteras en el tiempo. Por lo tanto, cuando Rodrigo me invita, encantado de participar. Obviamente ese tema no lo va a tocar hoy día, sí, sino que más bien la experiencia que tuvimos en el tema del efecto y la gestión de la reacción ante el terremoto del 2010, fundamentalmente. Bueno, los puntos que voy a tocar fundamentalmente están asociados a estos 5 puntos, una pequeña introducción internacional y después un análisis de los efectos y la forma que se enfrentó y los elementos que se fueron sacando como conclusiones finales. Obviamente tenemos registro de muchos terremotos en el mundo. El primero de ellos por tamaño es Chile. Solo para la historia, yo soy de la zona de ahí, digamos, así que me tocó vivirlo bien chiquitito, pero me tocó vivirlo, digamos, de alguna forma, y tengo los recuerdos que me cuenta mi familia, porque la verdad que me acuerde con 2 años de edad es difícil, digamos, pero estaba presente ahí de alguna forma y me cuentan toda la tragedia que fue eso. Después está Alaska, y después los otros efectos importantes. Obviamente, al momento del terremoto de Chile fue el quinto, y después al año siguiente fue el terremoto de Japón, y por lo tanto pasamos al sexto terremoto más dañino, de más fuerza. Obviamente tenemos distintas reacciones, distintos efectos, distintas consecuencias, y la verdad que en el caso nuestro fue un terremoto que produjo una extensión bastante grande de daños, afectó a varias personas, a muchas personas, tanto en la vida de ellas como también en su familia, su elemento de trabajo, etcétera, y por lo tanto el impacto que tuvo fue de grandes consecuencias. Obviamente en otros países también tenemos otros ejemplos de ello y tiempos de duración, que ahí los puse yo, pero no voy a entrar en detalle, y claramente mi percepción y percepción de mucha gente es que en el caso de obras públicas en particular, que era el que yo estaba a cargo en su momento, la verdad que con el trabajo de todos, de los funcionarios de obras públicas, las actividades de las fuerzas, la gente de las Fuerzas Armadas, la gente de las constructoras, la gente de las concesionarias, etcétera, digamos, logramos rápidamente poner en marcha el país rápidamente. Básicamente existen varios efectos que ha tenido y ahí hay un poco el esquema y el impacto. Ustedes pueden ver que el de Valdivia obviamente también fue bastante grande y tenía un impacto bastante grande también dentro del territorio, y el del 2010 también tiene un impacto grande en el territorio. Bueno, obviamente los daños fueron inmensos, ustedes lo recordarán, digamos, básicamente tenemos daños en toda esta zona, estamos hablando de 650 kilómetros lineales de efecto y muchas personas afectadas. Obviamente también tenemos grandes daños, que no voy a entrar en mucho detalle de eso, ustedes se acordarán claramente el impacto que tuvo. Pero obviamente en el caso de las carreteras y los puentes, los aeropuertos, los canales regadíos, etcétera, digamos, fueron bastante significativos en la zona afectada, que fue bastante grande. También tenemos lo más importante, creo yo, desde el punto de vista de las vidas humanas, fue la no preparación adecuada de la reacción ante el tsunami, y por lo tanto gran parte de las personas que fallecieron estuvieron asociadas al fenómeno del tsunami. Chile ha estado bastante preparado en general para los terremotos, pero hasta esa fecha el efecto del tsunami no estábamos tan bien preparados, y por lo tanto creo que hemos ido aprendiendo de las desgracias y hoy día estamos mucho mejor preparados. Bueno, obviamente ahí están las cifras, yo no voy a entrar en detalle cada una de ellas, pero obviamente era una cosa bastante impactante. Hay que recordar que nosotros asumimos el gobierno prácticamente 2 semanas después de haberse producido el terremoto, y por lo tanto tomar posición de un ministerio, de un gobierno, y a su vez hacerse cargo de un terremoto es una tarea súper compleja,
y no es tan fácil hacerlo. Yo recuerdo haber llegado al ministerio con 3 personas de mi confianza, y ahí con esas 3 personas empezar a trabajar y empezar a lograr andar y lograr satisfacer las necesidades de ese momento. Obviamente los daños fueron importantes. Uno que no se notó mucho en lo público, pero que afectó a muchas personas, es que los APR, que son la agua potable rural, el 40% de los agua potable rurales en la zona afectada se cayeron. Y básicamente situaciones como esta se produjeron en muchos lados. Entonces gente que no tenía agua durante mucho tiempo es muy complicado. Obviamente hay en varios lugares que sucedió este fenómeno. También tuvimos bastantes kilómetros de carretera cortados, tanto en concesiones como en carreteras públicas o caminos públicos. Efectos como este, por ejemplo, que son realmente daños completos y imposibles de pasar y complicados de reponer en muchos lugares. Bueno, por cierto, los más llamativos desde el punto de vista mediático fueron aspectos que estaban aquí en Santiago, tenían más cobertura, pero obviamente impactante los daños que se produjeron. Concepción, Tubul, también las caletas pesqueras, los puertos fueron significativos, digamos. O sea, habían barcos en Talcahuano metidos bien dentro de la ciudad. Incluso un barco hubo que traer una grúa especial, porque las grúas que estaban disponibles no se la podían, y por lo tanto para sacarlo hubo que trasladar grúas especiales para poderlo trasladar de vuelta al mar. Bueno. También un tema que no se vio mucho, los canales regadíos. También era un tema que afectó en forma importante, y por lo tanto el trabajar para poder poner los canales regadíos de vuelta antes de septiembre también fue una tarea titánica. Entonces, con todos estos elementos que ustedes probablemente se recordarán. Bueno, obviamente esos son los daños. Y lo importante entonces, y para mi gusto fue una de las claves, desde el punto de vista por lo menos de lo que me tocó a mí trabajar, que era obras públicas, fue hacer un buen diagnóstico inicial y rápidamente. Yo tuve un traspaso de ministerio muy fluido con el ministro Vitar, y por lo tanto eso ayudó a que realmente pudiéramos asumir con bastante fuerza y rápido el control de la situación de la emergencia. Y por lo tanto lo que se hizo en conjunto fue desarrollar un software, a partir de un software que tenía el ministerio, para hacer a través de internet un levantamiento de todos los daños, y por lo tanto lo hacía la persona que estaba en terreno, ponía inmediatamente el daño, la ubicación con GPS, fotos, un diagnóstico, y de ahí se iban agregando información respecto a las soluciones que podían tener. Por lo tanto, rápidamente tuvimos una cuantificación de los daños que estaba en una base de datos única, que estaba alimentada desde el origen, y por lo tanto pudimos realmente poder lograr poder tomar decisiones en forma muy expedita. Y pusimos como énfasis fundamentalmente 3 ejes. El primero fue proveer de agua a las ciudades y a las zonas urbanas y zonas rurales, de modo realmente poder tener esa tranquilidad desde el punto de vista de la salud y de la alimentación. También trabajamos fuerte en la conectividad, y por lo tanto hicimos un esfuerzo significativo con todos los involucrados para poder tener esta conectividad, ya sea temporal, con puentes mecanos, con caminos alternativos, etcétera, para que realmente pueda circular rápidamente el tema. Entonces yo diría que una de las claves fue justamente este diagnóstico preciso, certero, a través de una base de datos única, que nos podía tomar decisiones rápido. Y después, por cierto, recuperar lo más rápido posible la funcionalidad del aparato que estaba a cargo nuestro, los aeropuertos, los canales de regadío y todos los otros elementos productivos, las caletas pesqueras, porque realmente era impresionante visitar esos lugares y ver cómo estaban afectadas muchas de ellas. Entonces, por lo tanto, esos fueron los esfuerzos que hicimos para poder tener un impacto rápido en las soluciones. Y ustedes pueden ver aquí que básicamente en pocos meses
ya teníamos completamente claro qué es lo que había que hacer, cuánto costaba y empezar a hacer las soluciones definitivas. Es decir, yo me acuerdo haber visitado Brasil y les dije que en menos de 3 meses nosotros teníamos ya claridad absoluta de los daños, los montos, las formas de solución y cómo enfrentar el desafío, y no lo podían creer. La verdad que en ninguna parte del mundo me da la impresión, por lo menos que yo conozca, haya sido tan rápido una respuesta a esa naturaleza. Y por cierto, trabajamos paralelamente a reponer la emergencia, de modo realmente poder dar satisfacción a las personas. Y después, obviamente, ya después, conteniendo ya las características, a empezar a reconstruir las cosas tal como debieran ser, con las mejoras correspondientes, dada la experiencia que había. Obviamente, más adelante vamos a mostrar algunas de las mejoras que tuvimos que hacer, producto de la experiencia que se produjo del terremoto. Este gráfico a mí me llena de orgullo y satisfacción, porque muy rápidamente ya teníamos la funcionalidad de todo el aparato que estaba en manos del Ministerio de Obras Públicas en funcionamiento. O sea, prácticamente en mayo ya teníamos más del 90% funcionando adecuadamente. Y después, obviamente, ahí ustedes ven los distintos colores, fuimos pasando de reparación definitiva, de reparación temporal a reparación definitiva, y por lo tanto fuimos avanzando rápidamente para poder cumplir las expectativas. Así que realmente este es un trabajo que se hizo con todos los involucrados y logró tener un resultado, yo creo que es reconocido internacionalmente. Obviamente se avanzó rápidamente en las carreteras. Este fue complejo porque este se ve fácil ahí, pero había una línea del tren debajo ahí que es complicado interactuar con la gente de trenes para poder no entorpecer cuando se está construyendo. Además la altura querían modificarla, por lo tanto había toda una complicación técnica administrativa ahí compleja. Esta era una concesionaria, también había que ver todo el manejo de las concesionarias que fue relativamente simple, me da la impresión, porque gracias a los contratos que se firmaron con la concesionaria, ellas tenían seguro. Por lo tanto, a través de los seguros se financió toda la reparación de las concesionarias. Los distintos puentes, incluso algunos puentes como el puente sobre el río Claro, aprovechamos de diseñarlo nuevamente. Ese puente era histórico, era bien bonito, pero era muy antiguo. Y por lo tanto aprovechamos de diseñarlo ya más amplio, y ustedes lo pueden ver ahí, está diseñado para 3 pistas hoy día, y construido 3 pistas, en la cual cerramos una de las pistas, hay 2 pistas funcionando, pero al momento que se hagan 3 pistas, el puente ya está diseñado y construido por 3 pistas. Bueno, el aeropuerto también fue un tema complejo, a través de apoyos temporales se logró hacer funcionar temporalmente y después ya definitivamente. El daño principal del aeropuerto era toda la parte no estructural, sino que más bien las terminaciones donde se produjo, o las instalaciones por ejemplo, de aire acondicionado. Los equipos estaban en el cielo, por lo tanto muchos de ellos se cayeron porque obviamente no estaban diseñados con tanta sujeción para mantenerse con un terremoto de esa naturaleza, y todos los elementos tuvieron ese daño, pero desde el punto de vista estructural no sufrió tanto. El agua potable, hicimos un esfuerzo realmente, a final de año ya teníamos el 100% del agua potable rural funcionando. También logramos que no se atrasara nada, ningún día, el riego en las regiones que necesitan riego en Chile, producto del terremoto. Algunos se atrasaron porque no había agua, pero eso no es problema nuestro. Pero desde el punto de vista de las obras, estaban todas disponibles para entrar a regar al momento que se necesitaba. Bueno, todo el tema de las carreteras también se fue avanzando con rapidez. Y aquí se hicieron algunas mejoras. Por ejemplo, los estanques que estaban en altura se reemplazaron, algunos de ellos, por tanques subterráneos. Por lo tanto, si están bien diseñados no deberían tener ningún problema con los terremotos. Obviamente el problema es si se corta la luz, por lo tanto se les puso un generador. Por lo tanto, si corta la luz en un terremoto, en una emergencia, se echan el generador y deben tener agua potable permanentemente en las zonas que se hizo esta modificación. Y los que se mantuvieron las torres también cambiaron su diseño. Ustedes pueden ver en algunas partes, incluso hay una torre antigua y una torre nueva, y se ve significativamente la diferencia. Primero la forma y segundo los espesores de los distintos elementos que forman estructuralmente la torre. También hicimos un esfuerzo importante de poner puentes mecanos en muchas partes, y el puente mecano más llamativo probablemente fue sobre el río Claro,
donde hubo que hacer una tremenda obra de infraestructura para poderlo colocar, hacer caminos por un lado, y finalmente logramos tener eso funcionando el 15, me acuerdo perfecto, el 15 de febrero del 2011, porque un diputado de la zona, de la oposición en ese momento, me dijo: si no lo tienes el 15 te hago pebre públicamente. Entonces obviamente terminé el 15 con mucho esfuerzo de muchas personas. Ni apareció, ni me dijo nada, ni me llamó para agradecer nada, pero si me atrasaba el 16, me hacía pedazo. Otros casos que también nos tocó vivir y que ayudan a enfrentar las emergencias, básicamente, por ejemplo, el terremoto blanco. Este lo recuerdo muy bien, porque esta foto la tomé yo, y esta foto es del domingo 17 de julio del 2011. A mí me sacaron del Ministerio de las Públicas el día siguiente, me llevaron a minería, así que me acuerdo perfecto. Fui a ver todo el terremoto blanco y ver todas las cosas, y al día siguiente pasé a minería, así que no pude implementar todas las acciones que había decidido tomar. Pero también se tiene que acordar el cordón Caulle, donde la erupción realmente, este es el camino, este es el camino internacional, este va al límite con Argentina, esta es la baranda, por lo tanto estamos hablando de más de medio metro de ceniza sobre el camino, en grandes extensiones. Entonces, por lo tanto, imagínense todo esto, claro, primero sacarlo de acá, y dónde lo deja. Segundo, los ríos con toda esta cosa y los troncos que cayeron, trabando eso, era bien complejo la situación que se produjo producto de la erupción. Estas son cenizas como piedra pómez de una cierta dimensión. El volcán Hudson también me tocó, donde realmente se tomaron medidas interesantes aquí. Aquí quiero mencionar una realmente que a mí, durante el tiempo que estuve en el Ministerio de Minería, me gustó mucho y trabajamos muy fuerte en ello. Fue implementar los 43 volcanes más activos de Chile, o más riesgosos más bien, que son activos más la cercanía a la población, con instrumental que permite monitorear desde un observatorio que además crecimos en magnitud y en calidad en Temuco, y por lo tanto hay permanentemente las 24 horas personas viendo, analizando, personas que tienen las competencias para analizar qué está pasando. Entonces uno puede anticiparse a las futuras elecciones. Y por ejemplo, esta de acá, nosotros nos anticipamos por lo menos con 24 horas. Por lo tanto, cuando se produjo la erupción de verdad, ya habíamos evacuado prácticamente todas las personas del sector. Bueno, también el tema de los mineros, que fue una cosa reconocida internacionalmente, y fue una acción realmente entre muchas personas que lograron sacar con vida a los 33, digamos. Bueno, y yo traté de resumir en esta lámina más o menos la experiencia de estas acciones que nos permiten realmente estar un poquito más preparados en el caso de la infraestructura. Lo primero de ello tiene que ver con la prevención. ¿Cómo anticipamos la prevención y cómo logramos tener una mejor forma de enfrentar esto? Una cosa importante que aprendimos es que la información es importante, por lo tanto tenemos que tener sistemas de comunicación, tanto entre las personas que tienen que trabajar para enfrentar el desafío, como hacia la población. Por lo tanto tenemos que tener todo un elemento robusto, que tenga distintas vías para poderlo lograr, y no lograrlo solamente con una vía, porque si falla esa vía estamos complicados. Por lo tanto, ahí hay un tema importante. Lo otro, hicimos cambios normativos. Básicamente en los puentes hicimos cambios normativos, hicimos cambios en los terraplenes, hicimos cambios también en las torres de agua potable y otras menores, pero en general lo más importante desde el punto de vista de los daños que hubieron fueron los puentes, los terraplenes y el agua potable rural. También, obviamente, las atribuciones que puede tener un ministerio tiene que tener más claras, y por lo tanto hicimos toda una estructura de coordinación entre los distintos ministerios para poder enfrentar ese desafío si es que se presenta en el futuro. Obviamente también está todo este esfuerzo que se hizo, que finalmente fue sacado del gobierno, del Congreso por este gobierno, que era la nueva forma de enfrentar la oficina de emergencia. Pero ahí hay una información muy valiosa que puede aprovecharse para implementar una forma mejor de llevar adelante la institucionalidad. Los protocolos de reacción también se mejoraron,
las telecomunicaciones, la infraestructura y todos los elementos asociados a poder realmente enfrentar estos desafíos y prevenir a la población. Por lo tanto, educación, todos esos elementos son fundamentales para llevarlo adelante. Y creo que hoy día estamos mejor preparados. Ahora, ¿cómo se reacciona una vez ya que se produce ese efecto? Obviamente hay que tener la primera reacción, cómo reaccionar y cuidar a las personas. Obviamente hay personas dañadas, personas con heridas, personas que no tienen acceso, por lo tanto hay que preocuparse rápidamente de ellos. También hay que hacer esta cuantificación de los daños en forma, yo creo que la experiencia que nosotros tuvimos en el Ministerio de Obras Públicas realmente fue muy, muy valiosa y que por lo tanto debieran extrapolarla a las distintas organizaciones para poder reflejar rápidamente cómo se puede obtener la información y que sea confiable. Y obviamente un plan de emergencia lo más rápido posible que nos permita reponer la distinta conectividad, el agua, los distintos elementos rápidamente, y después un plan de reconstrucción, de modo realmente ya reconstruir mejor de lo que estaba y con las lecciones aprendidas. Y por lo tanto tener ese plan es fundamental. Y cómo coordinar todos estos elementos. Había siempre una discusión con los parlamentarios de oposición, fundamentalmente, si era mejor nombrar una institución aparte que llevara todo a cargo la reconstrucción o darle los poderes tal como se hizo a cada una de las instituciones para que lo materializara en forma coordinada a través de una institución que haga la coordinación. Nosotros optamos por tenerla hasta última, es decir, que los ministerios, las instituciones que normalmente hacen la pega, lleven a cabo la reconstrucción y armar una institucionalidad que permita coordinar ese esfuerzo. En mi experiencia creo que fue una buena decisión. Lograr que haga una institución aparte y llevar todo eso es re complejo porque habría que dotarla de muchas atribuciones, de muchos recursos. En cambio con esto realmente se aprovecha la institucionalidad y además en general la gente está acostumbrada a reaccionar y a trabajar bajo la institucionalidad que está vigente, y armar una institucionalidad aparte me parece que tenerla preparada para estar en el caso de emergencia en algún momento se produzca es un poco más complejo y mucho más costoso. Por lo tanto, potenciar a las instituciones actuales y mejorar la coordinación entre ellas me parece que es una buena forma de llevarla adelante. Eso es más o menos lo que yo tenía, Rodrigo, así que yo agradezco la oportunidad. Creo que fue una experiencia súper valiosa para el país, por cierto, para todas las personas que estuvimos involucradas, pero creo que el país está mucho mejor preparado hoy día a una futura emergencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.